abuso doméstico o la violencia doméstica como se conoce. ¿Y qué es la violencia doméstica? La violencia doméstica es un patrón de comportamiento abusivo en cualquier relación, utilizando una pareja para obtener o mantener poder y control sobre otra. La violencia doméstica puede consistir en acciones, amenazas físicas, sexuales, emocionales, económicas, psicológicas o tecnológicas, u otros patrones de comportamiento coercitivo, que eso quiere decir que es para forzar la voluntad de otra persona, que influye en una persona dentro de una relación de pareja. Esto incluye cualquier comportamiento que intimide, manipule, humille, aísle, atemorice, aterrorice, coaccione, amenace, culpa, lastime, lesione o hiera a alguien. A mí me toca este tema y yo decía, Dios mío, no sabía que era tan profundo, después les diré otras cosas. Así que todos tienen algo, todos dijeron algo de lo que tiene que ver la violencia doméstica. Y, voy a darle otro clic aquí, y vamos a ver que está física, psicológica y emocional, sexual, económica y digital o tecnológica. Y hoy en día se da mucho lo que es la digital y la tecnológica por los avances que tenemos y lo vamos a discutir uno por uno. ¿Y cuáles son las señales de violencia doméstica? Es prácticamente lo mismo que dice la definición, pero dice, quiere acaparar la mayor parte de su tiempo. Lo lastima y le dice que es culpa de usted. Intenta controlar lo que hace o a quienes ve. Impide que vea a familiares o amigos. Es excesivamente celoso o celosa del tiempo que usted pasa con otros. Lo presiona para que haga cosas que no quiere hacer, como tener relaciones sexuales, consumir drogas ilícitas o cualquier otra cosa que le estén obligando a ustedes a hacer. Evita que vaya al trabajo o a la escuela. Lo menosprecia. Intimida o amenaza a sus familiares o mascotas. Lo acusa de tener amoríos. Controla sus finanzas y amenaza con lastimarle a usted si lo deja. Y muchas veces también dicen en otros informes que también amenaza en contra de un familiar más cercano. Así que son muchas cosas que incluye esto de la violencia doméstica. Y vamos a comenzar con ¿alguien tiene algún comentario? ¿No? Ok, pues ya seguir. Yo quiero sí decir, es que sí, y no es que eso no se da en lo que es fuera de lo que es la parte de la iglesia, ¿verdad? De los cristianos, porque yo personalmente conozco a alguien que se dice llamar cristiano y no, o sea, y no permite a su esposa trabajar. De hecho, no permite a su esposa que tenga amistades. Porque así lo criaron y así es él y eso es lo que hay. Y ella vive en un patrón de aislamiento, de abuso emocional, pero pues, obviamente pues está en ella, en que ella quiera salir de eso, pero sí eso es, o sea, eso se está dando dentro de la... Pero muchas veces lo que pasa es que no se reconoce que Exacto, eso es un que tipo no de reconoce. violencia doméstica, ¿verdad? Y es un patrón, la gente dice que es una manera, una conducta aprendida, pero es un patrón de abuso. Pero hay muchas veces, lamentablemente, que uno no se da cuenta qué es lo que está pasando y pues uno lo excusa de muchas maneras, porque la realidad es que uno lo excusa de muchas maneras. Y muchas veces las víctimas se acostumbran tanto que piensan que es normal. Que es normal, sí. Sí, yo creo que ella está viviendo esa etapa, sí. Sí, el mapa sí está afuera. Sí, pero no se va a caer hasta que no se toque. Eso fue lo que me dijeron, que no se toque ese mapa. Así que la violencia física, en la violencia física que hay, la persona es golpeada, abofeteada, puede ser recibir empujones, que la agarren, que la pellizquen, que la muerdan, que le jalen el cabello, son tipos de abuso físico. Este tipo de abuso físico pues también tiene, incluye negarle atención médica. El que alguien te niegue una atención médica también es un tipo de abuso físico porque está afectando tu salud. Y pues como mencionamos ahorita, afectarla, forzarla a consumir drogas o alcohol. Y esto se da más obviamente estamos hablando del abuso doméstico, como mismo dijo Jesús,
¿Por qué? Porque hay veces que no vamos a hablar de hombre o mujer, pero la persona quiere complacer a su pareja, no tiene el deseo de tomar o de consumir algo, pero lo están haciendo obligados por tratar de complacer a la pareja o que no le pelee o lo demás. Está siendo abusada en ese aspecto porque está haciendo algo en contra de su voluntad. Sí que, ay, perdón. ¿Quién me iba a decir que también lo hacen porque saben las consecuencias de no hacerlo. De no hacerlo. Y yo pienso que antes, o sea, fíjate que dicen, casi siempre es el hombre hacia la mujer, y yo tendría que, yo con respeto voy a discrepar de eso, porque yo pienso que es de parte y parte, porque no, o sea, la verdad es que se ve al hombre como más fuerte y la persona de autoridad, pero hay muchas mujeres que se las traen, o sea, y no necesariamente tiene que ser físicamente, o sea, te voy a dar un ejemplo, o sea, abandono del hogar, o sea, yo lo digo a chiste, ¿verdad? Pero y lo digo a chiste porque no necesariamente, pero yo sé que personas no le hablan ni al marido, ni le cocinan, ni quieren saber de él, excepto cuando ellas quieran, y entonces después cuando se rompe el matrimonio, preguntan qué pasó, y entonces se dan cuenta que llevan abusando del pobre toda la vida. Psicológicamente, ajá. Y O de cualquier otra manera. lo mismo, o sea, nosotros tenemos amigas que han sido así, y después se preguntan qué pasó. Si yo todo lo hice bien, pero, concho, estuviste 72 años estudiando 24 horas al día, ¿qué podías esperar? ¿Qué iba a decir tú? No, que no es tan solo que la obliguen a consumir algún tipo de, qué sé yo, de droga, alcohol, lo que sea. Es obligar a hacer algo que uno no quiera. Okay. Que no desea. Eso caería en lo que es violencia física. Lo que es la violencia psicológica o emocional quiere decir que incluye cualquier miedo mediante intimidación, amenazas con daño físico o a uno mismo, a la pareja, a los hijos o a la familia o amigos de la pareja. Destrucción de las mascotas y de propiedades. Forzar a el aislamiento es que mi letra está bien pequeña. El aislamiento de la familia, los amigos y de la escuela o el trabajo. Esa es la parte psicológica, cuando te dicen, como ahorita mencionaron, le prohíben ir a trabajar, le prohíben estar más tiempo en la universidad, ir a la iglesia, cuando te prohíben algo o te amenazan, porque entonces te amenazan con que le van a hacer daño a alguien, maltratan. A mí me sorprendió hasta maltratan a las mascotas, es verdad que es algo que tiene que ver una mascota, es emocional, exacto. Todo lo querido. Todo lo querido, ese es el daño psicológico. Y en lo emocional es socavar la autoestima de una persona en abusivo. Esto puede incluir, entre otras cosas, críticas constantes, menospreciar las propias capacidades, insultar o dañar la relación con sus hijos. Que creo que lo estábamos mencionando en la clase que dio Gamaliel el jueves pasado, que era el poder de las palabras. También se tocó algo de lo que tiene que ver lo que es esto de la violencia doméstica en la parte emocional. Todas esas palabras, que tú estés menospreciando a alguien constantemente, le estés humillando, eso es un maltrato emocional, eso es un abuso doméstico. ¿Alguien? ¿Sí? Que de algunas cosas que uno tenga, que pues te digan, está muy gorda, está muy flaca, está muy negra, está el pelo largo, el pelo corto, esto. Sí. Entonces, todas esas cosas hacen que afecte a las personas, es lo de emoción. Sí, eso es. Lo que pasa es que esas cosas se están viendo como ahora, porque cuando yo era joven yo no me acuerdo, ya cuando ya estaba fuera de Puerto Rico tuve unos vecinos y a mí me caía bien pesado él porque le decía, a ella siempre estaba diciendo, tú eres bruta, te hacen. Lo que falta es respeto. Pero en años bien atrás, en el 40, en el 50, no había nada de eso. Cuando toda palabra que sea despectiva, que sea constante hacia una persona, es un abuso. El que alguien te esté criticando y tú intentes hacer algo por tu bien y te estén diciendo
que no puedes, que te estén criticando, que te estén minimizando lo que tú haces, eso entra en lo que es abuso O sea, emocional. el bullying también es maltrato. Es un tipo de maltrato. Jesús iba a Sí, comentar algo. El Proverbio 14 dice, la mujer sabia edifica la casa. La segunda parte usted la lee, busca ahí y la puede leer. Hermano, nosotros no podemos escapar a un fenómeno. Nosotros venimos de una sociedad que la mujer tenía un segundo plano. Hace muchos años atrás. La mujer estaba en la casa y el hombre salía a trabajar. Patrón bíblico. Por las cosas que pasaron, por las diferencias, ¿verdad?, que han habido, los cambios sociales que han habido, la mujer sale a trabajar. Entonces tiene que compartir roles con el hombre, pero el hombre no está preparado porque no viene preparado psicológicamente para tomar esas riendas de hacer ese trabajo, por ejemplo, de la casa. Entonces, en la sociedad que vivimos nosotros, presente, pues la mujer ha ido adquiriendo derechos, y 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 el hombre mismo, y derechos, y derechos. Hasta que no están por Hasta que nosotros mismos nombramos alcaldesa, nombramos todo en todas las áreas, porque el hombre se quedó y la mujer siguió trabajando, estudiando y preparándose. Ese es el fenómeno, hermano, eso lo puede buscar usted cualquier. Ese es el fenómeno que se está dando. Pero entonces nosotros estamos ahí. ¿Qué sucede? Que estamos en la iglesia. Nosotros no estamos aquí cogiendo una clase de psicología ni de filosofía. Aquí estamos en la iglesia, donde la palabra del Señor es la que nos guía. Nosotros nos debe guiar a nosotros como pareja, guiando a nosotros como grupo, como hermanos que somos. Pero ¿qué sucede? Que ese es el fenómeno que se está dando. Que cuando nosotros nos enfrentamos a la realidad, esa es la realidad de lo que yo creo. Entonces ahí es que está. El gobierno no sabe qué hacer. Entonces sigue imponiendo más leyes y el departamento y el representante de la mujer, aquello y este del hombre, lo que sea, pero sigue los aumentos de crímenes, sigue la violencia, no se detiene, se aumenta. ¿Y qué está sucediendo? ¿Quién es la alternativa? La iglesia, porque la iglesia es la que tiene la clave para todo esto, hermano. Nosotros tenemos la clave, pero ¿qué está sucediendo? Nos hemos escuchado muchas veces, pero ese es el fenómeno que está pasando. Es que la mujer sabia edifica la casa, pero también el hombre sabio también edifica la casa. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces, pues como allá yo tengo derecho, entonces nosotros estamos así, porque yo no puedo decir nada, porque y allá en Puerto Rico hablando cómo es que las leyes, cualquier cosa, es más, si le quitan los niños, aquí le dan los niños siempre. Siempre la madre es la que se va a quedar con los niños. La custodia, aquí se da. La madre siempre. Bueno, Porque ese es el sistema. Y nosotros estamos peleando contra el sistema. Entonces, ahí es que estamos todos nosotros, hermanos. Usted quiera o no, usted está ahí en esa burbuja. Estamos ahí. Entonces, como creyentes, ¿cómo nosotros vamos a reaccionar? Como iglesia, como hombre, como padre, como la dama que está aquí, como la hermana, ante todo esto. ¿Sigue el patrón bíblico o sigo mejor lo que me conviene? ¿Qué es lo que está dando por allá? Bueno, la palabra dice que el hombre ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia y que la esposa se someta, ¿verdad? Pero si la esposa no se somete, si el hombre no está debajo de la cabeza, o sea, si no está dirigido por el pito, digo, no estoy diciendo que sean desobedientes, pero pero la realidad es que es lo que afecta mucho, y la realidad es que vamos a ver ahorita unas estadísticas, pero la violencia doméstica es tanto para hombres como para mujeres, niños y para el núcleo familiar. Que muchas veces nombramos nada más el hombre a la mujer, pero esto abarca todo lo que es el núcleo familiar. Y yo pienso que el trend, ¿cómo se llama eso? La moda o sea, antes la familia era una familia más unida, o sea, había un concepto familiar más puro de lo que hay ahora. Se asistía a la iglesia, yo no te estoy diciendo que había maridos que tenían problemas de alcohol y le metían colocador a las mujeres, porque eso pasaba. Pero ahora es aún peor, con la diferencia de que ahora no creen en el matrimonio. o sea, tienes una mezcla de eso. Tienes una mezcla de lo que catalogaron como la liberación femenina, que es solamente para mí, que cogieron a las mujeres
y le dijeron vuélvanse loca porque es lo que él dice, o sea, Sí, no porque lo estoy diciendo Rico se paran 5 para por entrar. faltarle respeto a las mujeres, es que en realidad Un libertinaje. se llevaron a un punto Lo llevaron a otro. donde ahora, o sea, hay que tener cuidado, o sea, porque hay mujeres esas que sin tocarte un pelo pueden asesinarte. La realidad es que la definición de familia ahora no es lo que nosotros como cristianos conocemos como familia. Y todo ha sido trastocado. Y lamentablemente nosotros como cristianos no nos podemos quedar pasivos normalizando lo que afuera se está diciendo. Nosotros para eso son estas clases. Saber lo que dice la palabra y defender lo que es la familia. Déjame darle un brequecito a Nanet que quería hablar y después vuelves tú, Efraín. No, solamente que quería decir que yo entiendo, pues yo estaba hablando con los jóvenes adultos el domingo y hoy en día hay los jóvenes adultos le dicen que tienen que ser muy independientes y a estudiar, tú sabes, buscar su carrera y pues yo creo que hoy, y yo soy parte de eso, yo soy bien independiente, yo tengo mis opiniones y hoy las chicas son muy fuertes y dicen sus opiniones y, ¿verdad? Como hay muchas conversaciones así y uno lo ve en los podcasts y esta es la generación, pero es como nos criaron. Y yo creo que a veces hasta nos hace difícil entender como mujer que cuando yo voy a coger decisiones, tengo que contar con Dios. Porque nos empujaron a ser tan independientes, a hacer todas nuestras propias decisiones, no depender de un hombre y qué sé yo, tener nuestra propia carrera y todo eso, pero entonces eso de relacionarse con otra persona, yo creo que a veces hoy en día se le hace bien difícil para las mujeres, porque es como nos criaron en ese estilo de trend de feminism. Y pues yo creo que sí, que hay factores ahí y a veces yo pienso que eso no, cuando uno tiene una relación con un hombre, pues eso afecta a ellos, porque bajan su autoestima, ¿verdad? Y ellos quieren hacer algo para la muchacha, pero tú no tienes que abrir la puerta para mí. Porque tú sabes como que, because the woman can do everything on her own now. Y entonces yo creo que muchas veces eso es emocional para los hombres, aunque uno no lo cree, pero sí lo es. Y vas a comentar algo más, Efraín. Peligro, Ahorita le estaba diciendo a Irma que la violencia doméstica no termina en el divorcio. Usualmente no. Voy a explicar. Termina en muerte. No, fíjate esto, yo me separé de la mamá de mi hijo hace 25 años y yo no conozco a mi hija. Entonces parte de la definición que tú dijiste fue cuando evitan que tú te relaciones con tus hijos. Tuve 21, bueno, yo creo que yo celebré contigo, José, el último día que fui al tribunal, 21 años en el tribunal. Y entonces, eso en realidad, y ya yo estaba casado con Irma, eso es violencia doméstica, eso es desde lejos. Y entonces, es el sistema, o sea, porque tú no sabes la cantidad de jueces que yo me paré al frente y decían, es que ella no puede hacer eso, y yo le decía, pero es que tú la estás dejando. Entonces es como que es mujer, Son maternales. pero cuando, o sea, si yo hago así para decir, mira, quiero ver a mi hijo, una vez levanté la mano en el tribunal porque quería ver a mi hija, me sacaron porque levanté la mano. Entonces no es lo mismo, el sistema se está corrompiendo y vuelvo, o sea, se ha corrompido a tal punto que para mí la solución es Dios, o sea, no hay de otra. Y voy a serte bien sincero, o sea, un día yo le dije a ella, busca de Dios, y me metió para atrás con la Biblia. O sea,
yo espero, porque ella murió, que ella haya reconocido a Dios en algún momento dado, porque uno no, o sea, yo eso como que lo pasé, me da lástima en realidad, el infierno que ella tiene que haber vivido, pero la consecuencia de ahí es una niña que tiene 25 años, debe tener la nena cumpleaños en septiembre, sin una figura paternal, con un ejemplo de la mamá igual, ese ciclo hasta que no hay una intervención divina, no se rompe, o sea, porque no hay de otra manera de romperlo. Esto, ahorita vamos a ver algo de eso. ¿Alguien más quiere decir? Entonces, la violencia sexual. Coaccionar o intentar coaccionar cualquier contacto o comportamiento sexual sin consentimiento. El abuso sexual incluye, entre otros, la violación conyugal, las agresiones a partes sexuales del cuerpo, la obligación de mantener relaciones sexuales tras violencia física o el trato sexualmente degradante. Eso yo creo que más claro no puede ser. Y entonces hay muchas veces que no vemos todos estos patrones y sí a lo largo de la vida sí van afectando porque es un patrón, algo, una conducta aprendida que uno, valga la redundancia, aprende. Y sí afecta en tu manera de relacionarte, ¿verdad? En tus relaciones afecta. Dice que la violencia a las víctimas durante la niñez, la violencia, el maltrato, durante la niñez y adolescencia soportan secuelas emocionales toda la vida, ya que la interacción que los padres tienen con sus hijos genera cambios estructurales y funcionales en el cerebro de los niños. Así que cuando hay este tipo de abuso, sea de las partes que sea, y hay niños, aunque en lo que es la violencia doméstica, ellos entonces separan cuando hay niños, entonces sería como violencia a la niñez, y eso lo tienen otro tipo de leyes y lo separan de lo que es la violencia doméstica, aunque es parte de la violencia doméstica. Y entonces esos serían como dos casos. Tendría el caso de violencia doméstica y tendría el abuso de Cuando menores. ocurre un acto de violencia doméstica delante de menores, eso es maltrato. Eso es maltrato a los menores. Y entonces tiene ahí, esa persona tendría dos casos, el de menores y el de abuso doméstico, que uno piensa que es lo mismo y iba a poner más información y dije, pero este no es mi tema, así que no voy. Pero sí lo separa dentro de uno mismo. Y entonces dice, en la violencia psicológica traje esto, porque dice, en la pareja controla tu forma de vestir y tienes miedo de que se enfade si usas determinada prenda. Te chantajea emocionalmente con lograr sus objetivos. Te hace sentir que no serías nada si no es con él. Revisa tu celular sin permiso, controla tus redes sociales. Debes de mantenerlo al tanto de tus horarios y darle detalles con cada persona que estés. Te llama por apodos ofensivos, constantemente te valoriza. Y déjame leerlo de acá porque si no, sus relaciones te provocan miedo y sientes que no puedes ser tú mismo ante su presencia. Esos serían tipos de maltrato o como se puede ver. Qué pena que Manuel no está porque le iba a preguntar alguna cosa de Manuel. Esa es la definición de una psycho. Entonces, eso hay que dormir con un ojo abierto y otro cerrado. La violencia económica es controlar o restringir la capacidad de una persona para adquirir o mantener los recursos económicos a los que tiene derecho. Esto incluye fraude o manipulación para restringir el acceso de una persona al dinero, activos, créditos o información financiera. En esta parte tiene que ver eso, puede ser que los dos trabajen, pero entonces él controla el dinero y le da la cantidad que él entiende que necesita, o viceversa, o ella controla el dinero y le dice, esto es lo que tú tienes, no puedes utilizar, pero es que sea abusivo, porque
no es que a lo mejor alguien en el hogar lleve las finanzas, Hay un acuerdo. ¿verdad? Es un acuerdo. Pero la realidad es que cuando es alguien que no te deja utilizar las tarjetas de crédito, no te deja saber nada de tu finanzas, de nada. esas necesidades. Ujú. Porque te Y se ve, deja ponerla ahora y ahorita yo veré. Se ve en los adultos mayores, cuando le decimos a nuestros, a mí me dio risa porque yo le decía, ay señor, perdóname, porque nosotros le decimos a mi mamá que no le hace falta una casa tan grande. Y uno de los ejemplos que dice ahí es que queremos, como decirle que no le hace falta esa casa, que entonces se la venden o no se la hemos vendido, esa es decisión de ella. Pero le dije, ay Dios mío, nosotros que le decimos eso a mi mamá, que no le hace falta una casa tan grande. Pero le controla sus ingresos, o sea, no deja que esa persona, teniendo la capacidad para manejarlos, porque hay situaciones que si los mayores no están en la capacidad de hacerlo, pues uno como hijo tiene que ser responsable. Pero si tienen la capacidad de administrar sus bienes, el que tú le cohibas y le utilices el dinero para todos tus cosas personales y nada más le des lo básico a tu papá o a tu mamá, eso es abuso. A las mujeres o a los hombres ya se les explicó que es el controlar todos sus ingresos, y a los menores que un menor trabaje y que el padre le pida todo el salario, eso es abuso. No. No es una cosa que tú le digas a tu hijo que te ayude en la casa, que uno le va enseñando a los hijos que tienen sus responsabilidades y que sean responsables y que cooperen. Pero una cosa es tú acaparar todas sus finanzas cuando él trabajó por ese salario y entonces tú le retienes todo y lo que le das son unos tips. Esos abusos. Mi hijo una vez tenía un cerdito lleno de pesetas. Fue al patio y cavó un hoyo y lo enterró porque dice que yo iba y le sacaba. Nunca lo encontró, se lo olvidó donde estaba, lo curaba y no aparecía. Pobrecito. Lo que pasa es que él lo veía así porque era como que si yo cogía 20 pesos se los devolvía porque mira, está al lado. Pero la realidad es que yo encuentro eso bien particular. Mamá, voy a enterrar el puerquito para que mamá no me coja machado. Pero ven acá, cuando tú le cogías prestado, ¿tú lo dejabas con intereses o...? Eso es abuso. Eso es abuso. Pues es interesante, la realidad es que hay mucha información, esto todo lo pueden ver en el Departamento de Justicia, saqué estas definiciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es la violencia digital o tecnológica? Es un acto patrón de comportamiento que tiene como objetivo dañar, amenazar, controlar, acechar, hostigar, suplantar, explotar, extorsionar o monitorear a otra persona y que ocurre mediante cualquier forma de la tecnología. Y ahí está todos los dispositivos, cuando se ve mucho entre los estudiantes que le hacen bullying, le envían mensajes, pero no tiene que ser nada más entre estudiantes, a lo mejor. Entre las mismas parejas pasa. Entre las mismas parejas y todo es, o le envías un mensaje de texto, o le envías un voice, o le envías imágenes denigrantes, por cualquier medio que lo puedan hacer. Pues a eso ellos le llaman que violencia digital o tecnológica, y hoy por hoy dicen que es uno de los mayores tipos de abuso que se está dando, porque con tantos medios ahora la gente no se cohíbe de plasmar lo que le da la gana. Y la incidencia de suicidios aumenta la Eso frecuencia de es la violencia tan, digital. la manipulación a través de eso es tan grande que hasta agencias de inteligencia la utilizan para manipular las personas de poder. O sea, todo eso es lo de Pop Daddy, todas esas cosas, y todo, o sea, es ese tipo de manipulación, o sea, con las redes sociales que yo tengo de ti, que yo puedo sacar para que tú hagas lo que yo quiera. Extorsión. Y eso también tiene otras cosas, porque cuando ya empiezan con esta violencia digital, ya emocionalmente te han ido trabajando, o a lo mejor has tenido algún tipo de agresión, a lo mejor un empujón, una palabra, y entonces siguen añadiéndole a lo digital. Y sí, hay muchos casos, sobre todo entre jóvenes de
13 a 18 años, que eso ha aumentado para que ellos se suiciden a causa de este tipo de abuso. Ujú. Y yo le puse un ciclo porque aquí dice es la acumulación de tensión, la agresión que ya entonces ya llega a una violencia, un arrepentimiento con promesa, se reconcilia y una aparente calma. Y eso es un ciclo constante de la violencia doméstica. Eso ya lo vimos. Y entonces algo, no lo voy a leer todos, pero esta es la estadística. La violencia de pareja representa el 15% de todos los delitos violentos. ¿El cuánto? El 15%. Esto es una encuesta una estadística hasta el 2024. Dice que aproximadamente 51.100 mujeres fueron asesinadas en todo el mundo a manos de su pareja o familiar. Entre el 2016 y 2022, el 5.4% de las mujeres embarazadas fueron objeto de violencia por parte de su pareja. Y dice el 48.6% de las mujeres y los hombres han experimentado agresión psicológica por parte de una pareja íntima. Y tiene varios, dice cada minuto 20 personas aproximadamente son abusadas físicamente por su pareja. O sea, ahí no dice si es la mujer o el hombre, es la pareja. No, por su pareja. ¿Cada cuántos minutos? Cada minuto aproximadamente 20 personas son abusadas físicamente por su pareja. Álgame. Esto es en los Estados Unidos. Dice cada año en los Estados Unidos más de 10 millones de hombres y mujeres son víctimas de violencia doméstica. Así que esto es algo, y entonces en el último dice que del 2021 al 2012 fueron más mujeres asesinadas por su pareja íntima que lo que fueron a la guerra, a las tropas estadounidenses entre Irak y Afganistán. Oh my God. O sea, que hay más violencia doméstica que lo que fueron. Hay más personas en la violencia doméstica que en la guerra. Así, bueno. Y eso hay muchas estadísticas, pero es más de lo que pensamos. Yo pienso que todo el mundo a través de, o sea, y a lo mejor estoy errado, pero yo pienso que un porcentaje muy alto, yo diría que más de la mitad, del 75% de las personas durante su vida pasan un periodo donde tienen un tipo de experiencia de violencia doméstica, sea a través de una pareja o algo. Yo pienso que es tan prevalente que todo el mundo tiene como que un cantito de eso en alguna etapa de su vida. Yo cogí como 7, pero... Mira, yo haciendo esto, yo llamo a Josué y yo le digo... Todo el mundo ha vivido violencia menos yo. Ni yo tampoco. Y le digo ese comentario y me dice, tú no digas eso. ¿Qué? Él me dice, tú no digas eso, tú di que todo el mundo menos tú. Pero no, y yo le digo, cariño, pero no tiene que ver con mi generación. Fíjate lo que te voy a decir. Con mi carácter. Fíjate lo que te voy a decir, porque basado en todas esas definiciones, yo he sido agresor. Yo tengo que reconocer que yo he sido agresor. O por lo económico, o lo psicológico, o sea... Si no, lo que tú dijiste, todo el mundo. Lo que tú acabas de decir, o sea, todo el mundo ha pasado o ha hecho o ha estado en la violencia o ha provocado una violencia, ya sea verbal, económica, física, con el teléfono. Mira menos en mis relaciones. Pero iba a decir, esto es serio y en mi testimonio, Efraín ha tenido su relación, yo tuve mi matrimonio y hay momentos en que uno puede vivir esa experiencia en realidad, uno no sabe que uno está siendo maltratado. Correcto. Y la pareja se puede pintar como este modelo, alguien ahorita mencionó como que, Nane, yo creo que fue la que dijo que te abren la puerta. Ajá. Ese detalle yo lo tuve en mi primer matrimonio, te abrían la puerta y todo, pero nadie sabía lo que estaba ocurriendo en la relación, ni yo. Yo podía ver como eso como una
los detalles más grandes. Y mi mejor amiga me decía, a ti te controlan tu vida. Y yo, no es cuando salgo de la relación que ahí yo puedo empezar a ver las cosas. Y yo decía, es cierto, a mí me hacían esto, pero yo cuando estuve ahí dentro yo no me daba cuenta. Uno no se da cuenta. No me daba cuenta. Y voy a ir un punto más allá porque dentro de mi matrimonio no ha sido todo peaches and cream. Uno entra a una relación con esas viejas costumbres y esas viejas maneras de ser, y no es hasta que el Señor trabaja con uno que todo eso se va. O sea, porque los primeros años que yo estuve con Irma, o sea, voy a decir que puño a patá, pero fueron bien difíciles porque yo tenía unas inseguridades y unas cosas que vienen de un modelo que estaba mal, y entonces ella a su vez tenía otras cosas que para alinear eso todavía la estamos alineando. Yo lo que entiendo honestamente es que ahí es donde uno ve la mano del Señor. El que tú hayas tenido una relación que quizá empezó con algunos de estos factores, pero cuando tú vienes a los pies de Cristo, Él es el que restaura. No es por mi fuerza, no es por su fuerza, es el Señor quien restaura los matrimonios. Y nosotros como cristianos, si algún hermano se acerca, si alguien que no ha conocido del Señor se acerca y nos dice estoy sufriendo de infidelidad, estoy sufriendo de violencia, nosotros en nuestra boca lo primero no puede ser tienes que separarte, te tienes que divorciar. Nosotros tenemos que hablarle, y yo creo que eso es de los testimonios que uno tiene que pasar por los procesos y uno sabe que Para ser empáticos con esta. Pues yo le decía, ¿verdad? Así es rapidito, para seguir qué dice la Biblia acerca de eso, porque estos son factores que contribuyen a la violencia doméstica, pero la realidad es que pueden ser muchos factores, ¿verdad? Y uno son de los que son traumas infantiles o familiares, de sustancias, psicológicos, aislamiento social o factores socioculturales, que eso lo voy a leer porque dice que las normas culturales que promueven rígidos estereotipos de género y condiciones socioeconómicas desfavorables pueden alimentar el entorno en que uno puede florecer a la violencia doméstica. Porque ya nosotros realmente lo hemos ido tocando con lo que se habla. Pero, y yo estoy de acuerdo que fíjate lo que tú dijiste, los entornos culturales, porque el mundo está queriendo tomar control de decir cómo debe ser un hombre y cómo debe ser una mujer y cómo se debe llevar una religión, una relación. Y para mí, o sea, yo soy producto de eso. O sea, no es hasta que yo empiezo a caminar con el Señor que encuentro esa instrucción, esa guía de cómo uno debe de ser. O sea, y yo, o sea, yo lo digo a tono de chiste, pero la realidad es que yo no conocía nada de eso, porque lo que conocía era lo que ofrecía el mundo. No es hasta que uno empieza a leer la Biblia y sabe cómo uno tiene que ser con su pareja, cómo su pareja tiene que ser con uno. Lo primero que tú tienes que estar es con el Señor. Y si no fuera por el Señor, la realidad es que mi matrimonio no estuviera donde está. No hay otra manera. Por eso yo, o sea, cuando sabía ese caso, que fue lo primero que yo le dije a los dos: los quiero y los amo. Esto no hay manera de pasarlo si no es con Dios. Ustedes hagan lo que ustedes quieran. Esa es la verdad. O sea, para mí no hay manera de llevar un matrimonio como se debe de llevar si no es con el Señor y siguiendo la palabra. Punto. Tú los puedes ver por ahí felices, que no van eso es capote y pintura. Felicidad temporera. Yo creo que en realidad lo que sucede es que nosotros hemos descompuesto lo que Dios estableció. Si nosotros hubiésemos seguido los patrones que Dios nos dio en Génesis 1 y 2, esto no estuviera pasando. Pero ahora tenemos una definición completamente diferente de lo que es familia. Tenemos una definición completamente de lo que es un hombre, de lo que es una mujer y de lo que es un matrimonio. O sea, todos los patrones establecidos bíblicamente se desvirtuaron y por eso estamos sufriendo las consecuencias. Ayer estaba leyendo de un matrimonio homosexual que están adoptando un niño y uno de ellos es un ¿cómo se llama? Un violador. Y están adoptando un niño que tenía como 1 o 2 añitos. Entonces, eso es lo que el gobierno está permitiendo. A eso que la ley Eso es lo que está empujando. lo que está empujando. So, aquí estamos nosotros sufriendo las consecuencias de lo que ellos han descompuesto.
pero el trabajo de nosotros es, como iglesia, tornarnos hacia lo que dice la palabra. Amén. Y es el único contraste que puede haber, porque ahora ese niño que cogí, o sea, es como los hijos de Ricky Martin, que cuando adoptó los hijos hizo eso, decían, pero no va a tener ningún problema. No, va a criar dos personas donde lo normal para ellos y lo bueno para ellos es lo malo. Exacto. No conocen otra cosa. Yeah. Pues yo haciendo este estudio, ¿verdad? Le comentaba a Josué, a mi esposo se escucha más bonito. Pues, violencia. Pero que hay veces que yo creo que muchas veces estos temas son, todos los temas que se han tocado han sido, yo les comentaba que han sido, esto es como de sanación, como una escuelita de sanación, aprendemos de la palabra, escuchamos experiencias, pero también nos sana y nos podemos desahogar también y desahogarnos también es sanar y expresar algo que uno tiene. Y pues yo le decía que ha sido bien interesante todo este tema y cuando a mí me tocó dije, bueno, déjame estudiar bien qué es esto de la violencia doméstica. Y por lo menos 3 de ellas a mí me aplicó, que fue el físico, el psicológico y el sexual. Y después yo decía en mí, ¿verdad? Luego de decir, porque siempre decía otra palabra, nunca decía esa palabra, yo decía otras palabras para disimular lo que había pasado. Y entonces decía, pero qué bueno ha sido el Señor, porque si aquí hay alguien que cree que es el que comete ese pecado, que el Señor es el que nos transforma, el que nos liberta, el que nos sana. Y si es el que lo recibe, el Señor es el que nos sana de esas dolencias, nos da su gozo y hay una transformación en nuestras vidas que no nos tenemos que quedar atados a esto que nos pasa o que estamos haciendo, porque pudimos hacer como víctimas, pero en algún momento también, como dice Efraín, reaccionamos como siendo el abusador en algunas áreas, y entonces yo creo que esto nos enseña a, primero que nada, reconocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que puede hacer y lo que es, como es Cristo en nuestras vidas realmente. Amén. Así que dice, violencia según, en la Biblia, yo estaba buscando la palabra violencia y aparece, en hebreo aparece chamas, no aparece violencia como tal, aparece aproximadamente 60 veces en la Biblia. Toda esta violencia finalmente se dirige hacia Dios. También abarca lo que se ha descrito como abuso inescrupuloso y despiadado de los derechos personales de los demás, motivado por la codicia, el odio, y que a menudo utiliza violencia física y la brutalidad, acusaciones falsas y opresión. Describe la maldad del ser humano, significa injusticia, iniquidad, impiedad, pecado, orgullo, malicia y especialmente opresión. Esto es lo que significa chamas en hebreo, y yo estaba buscando algunos versículos. Dice, maridos, amad a vuestras esposas y no seas áspero con ellas. El de grande ira llevará la pena, y si usa violencia añadirá nuevos males. En Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. En Salmos dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. En Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y en Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para ir a él. Así que eso, ¿alguien tiene algún? Yo tengo muchos versículos. Sí, estamos aquí, ¿verdad? Y estamos hablando sobre la violencia, pero fíjese qué violencia ocurre cuando uno de la pareja recibe al Señor y el otro no. ¿Vas para la iglesia? Hoy no vas para la iglesia. ¿Qué hace la mujer? Se va a la ley y va al cuartel. Mira, mi esposo no va a dejar ir a la iglesia. Porque entonces eso es contraproducente, ¿verdad? Lo que cree. Fíjese la pregunta, planteándola. O viceversa, que sea el esposo que va a la iglesia y ella dice, no, yo me voy con un padre y allá. ¿Qué va a hacer? Fíjese. Se va a ir allá al cuartel. Mira, mi esposa o mi esposo no me deja ir a la iglesia porque eso, o sea, ¿qué tiene que ver la ley en ese momento? ¿Es violencia o no es violencia?
Bueno, yo... ¿Hay violencia doméstica o no hay violencia? ¿Qué le puedo decir? Es una violencia No le porque es puedo decir. psicológica. Bueno, sí. Hay Es restricción, ajá. manipulación que es violencia. manipulación. Contempla la ley como una manipulación, como Una una violencia manipulación. doméstica, pero está en la iglesia. Y vas a ir allá a decir, mira, no me dejes ir a gozarme en el culto. ¿Y qué va a decir? Y te va a decir que te... Bueno, lo que pasa es que yo pienso que ahí cuando hay una que te está restringiendo la libertad hacia, o sea, eso es como secuestro. Sí, pero entonces choca con lo que tú crees, porque se supone que tú seas ejemplo para la pareja, estoy hablando hipotéticamente. Ah, exacto. Se supone que es el ejemplo y que, como está leyendo los pasajes que estás leyendo. O sea, ¿cómo es que se debe conducir el cristiano o la cristiana cuando eso ocurre? Ujú. Pero está la violencia, o sea, estamos hablando de eso que se trata. Ujú. Sí, pero él está asumiendo el papel de padre, no de esposo. Porque el esposo no tiene por qué, ¿verdad? No dejarme ir a la iglesia. Ujú. Y yo no tengo que pedirle permiso al esposo. Nosotros tenemos que estar de acuerdo en lo que hacemos, ¿verdad? Yo creo que la palabra nos llama a someternos, pero como esposa, pero también llama al hombre a amarnos, ¿verdad? Y en ese sometimiento y en ese amor es que está el acuerdo mutuo. Y hay muchas cosas que ocurren porque uno de los dos no tiene respeto por la otra persona. Y ahí es donde está o sea, yo creo que de ahí parte toda la violencia que pueda ocurrir. Porque cuando tú no tienes respeto por tu cónyuge, tú puedes abusar de él como a ti te dé la gana. O como a ti te plazca. Digo, si la otra persona se deja. No, y ahí no hay... La autoestima. La- Porque la persona tiene que tener su estima. Bueno, lo que pasa es que está la autoestima y está el amarse. O sea, entonces si yo veo que mi esposa me está restringiendo a mí a yo hacer algo que, ¿verdad? Por ejemplo, ir a la iglesia, pues yo no puedo pensar que ella me está amando. O sea, ya de ahí parte de la premisa de que el amor se acabó, o sea, porque ya me está restringiendo, o sea, me puede decir que me ama, pero y en los hechos, porque las palabras se las lleva el viento, es en los hechos donde yo necesito ver el amor, o sea, no es que yo te amo hoy y mañana no te voy a dejar ir a algún sitio, no te voy a dejar ir al trabajo, o no, eso no, es que ni Cristo nos restringe. Exacto. Nosotros tenemos libre albedrío. Nosotros hacemos lo que hacemos por el Señor, por amor. Nos sometemos por amor. Pero el Señor nos da libre albedrío. Lo que pasa es que, ¿verdad? Todas las cosas son lícitas, pero no todas me convienen. Y si yo conozco la palabra, yo por amor al Señor, yo voy a obedecer. Pero... ¿ah? Pero hay casos que no son así. En el caso de mis padres, mi mamá se casó a los 18 años. Ella era cristiana y él no. Él la dejó ir a la iglesia durante meses después del matrimonio, pero de ahí, pasando 2 meses, mi mamá no podía salir ni a la puerta. Entonces ella se acomodó y dejó de buscar a Dios por complacer a lo que mi padre decía. Y así se fue y así sigue. O sea que sí que se acomodó a ese sistema. Ese es el momento en que uno tiene que tomar decisiones. Pero hay personas que no lo hacen, o sea, que hay personas que no tienen la suficiente autoestima como para decir, Dios está primero. Tú me conociste buscando a Dios. Yo pienso que si ella hubiera doblado rodillas y pedido la alianza de Dios, creo que a estas alturas mi padre estuviera en donde ella estuviera, pero no. Fue a lo contrario. Sí, ella se regresó, se hizo a él. Se hizo a él. Por eso es que nos mandan que no hagamos el yugo desigual, o sea, y a veces uno no lo toma en serio, pero sí te afecta en las decisiones, y es como tú dices, queremos complacer a los esposos, pero el esposo está en el camino correcto, ama a Cristo, pero a veces estamos en unas edades que no vemos eso, es la emoción, es el que yo me quiero casar, y no vemos eso, y usualmente sí terminamos apartándonos. Mi primer matrimonio, yo había conocido al Señor, pero mi expareja no, y terminé yo apartada también. A la larga mi padre en aquel entonces fue emocional, físico, y creo que mi madre se acostumbró a eso. Hay matrimonios que se acostumbran a
si la persona no lo abusa físicamente, no es feliz, la mujer tanto como el hombre. Y si no lo está diciendo palabras verbalmente que hieren, no está feliz. Tiene que haber una palabra verbalmente que lo haga. Creo que se acostumbra, no sé si es costumbre, no sé, pero si la mujer no está, si la mujer, el hombre no le pega, ella no está. He escuchado historias así. Si es que si él no me pega, yo no soy feliz, o yo no me siento a gusto. Igual al revés, el hombre. Es que si ella no me dice algo que a mí me hace sentir hombre, como me ofende, ya no me siento feliz. Eso ya traspasa. Y también viene en relación Ahí están enfermos los dos. Sí, hay un trastorno, sí. Hay un trastorno. Sí. Los dos están mal mentalmente. Yo creo que en esa relación, es como dijo la pastora, hay que saber, en toda relación hay que saber tomar decisiones. En el momento en que una pareja te impide buscar de Dios, buscar de Jesús, y tú tienes que saber, si es repetitivo y tú eres cristiano, tú tienes que saber de que la palabra dice, si tú amas a tu esposo, si tú amas a tu padre, a tu madre, a tus hijos, más que a mí, tú no eres digno de mí. Correcto. Entonces, si mi esposa o un familiar me quiere apartar del camino del Señor, yo tengo que tomar mi decisión, ¿no? Dios es más importante que tú. Claro, y no es formar una garrotera, ¿verdad? No, claro sino que no. que hacer las cosas en orden, decentemente en orden. Tú tienes que pensar cuáles son los pasos que tú vas a tomar, y la primera parte para mí, ¿verdad?, es la conversación. Vamos a sentarnos y vamos a hablar y vamos a entender esto, cuáles son tus prioridades y cuáles son las mías. Exacto. Y en esas bases, ¿verdad? Porque no estamos hablando de libertinaje. Yo no estoy pidiendo irme a hacer lo que a mí me da la gana. Yo lo que estoy pidiendo es ir a la iglesia. Bajo esas bases tomar unas decisiones. Y si eso no procede para él o para ella, entonces hay que tomar otras decisiones. Yo pienso que tantas veces en nuestra vida nos pasan cosas así y no nos da cuenta lo que está ocurriendo, y entonces poco a poco hacemos esos ajustes y entonces perdemos la vista de tener el Señor primero en nuestra vida. Y el Señor nos pide dejar todo por Él. Entonces si yo pienso, wow, aunque se ve como problemas bien grandes hoy en día, pero uno piensa en los tiempos finales, cuando tenemos que hacer esa decisión, y va a ser muerte o vida, ¿verdad? Y a mí eso no es nada comparado con lo que tenemos que pasar en los tiempos finales. Entonces ya tenemos que ajustarnos y hacer esas decisiones y no llevarnos por nuestras emociones y cosas así, porque si se siente duro ahora, va a ser peor después lo que uno tiene que pasar por eso, tú sabes. Y yo creo que, por ejemplo, a veces no son relaciones, pero son otras cosas en la vida. Yo recuerdo cuando yo estaba tratando de buscar un trabajo después del colegio y nadie me cogía. Y yo buscaba y finalmente fui a Dillard's y me dijeron no tenemos posiciones en nuestras oficinas corporativas ahora mismo, pero puede empezar como en la tienda como manager, qué sé yo, y entonces uno sigue subiendo. Y yo, pero es que yo no puedo trabajar los domingos. Pues, y entonces empezaron a reírse de mí, y pues tú estudiaste esto y en retail eso es lo que hay, y tú vas a tener que mudarte de donde tú estás porque uno no sabe dónde te va a llamar y qué sé yo. Y entonces yo seguí buscando por como 4 meses más, y ¿sabe qué? Estoy en una posición en una compañía que ha estado por 15 años y no tuve que trabajar los domingos. Amén. Soy. El Señor me abrió las puertas, aunque yo pasé mucho trabajo por 8 meses y se rieron de mí, ¿verdad? Y pensaron que yo era
pero o sea, un hombre estudia servicio, pero no quiere trabajar los domingos, eso no existe. La Pero obediencia trae bendición. Dios lo hizo posible, entonces uno no puede, es eso, uno tiene, y a veces el Señor nos hace pasar por eso para ver si tú lo mantienes primero en lugar en tu vida. Así es. Amén. Que eso que hay que ir enseñando. Aquí hay alguien que decía, ¿no? Toñito, estás callado. No, para decir la verdad, yo creo que lo difícil es uno poder separar las emociones para dejarnos regir por la palabra. Porque entonces nosotros empezamos a buscar, a tratar de justificar lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, lo que está mal, y tratamos de empezar a justificar por la palabra. Y la palabra es clara. Y yo creo que lo difícil es, porque nos pasa a todos, poder desvincularnos de lo emocional para nosotros podernos dejar regir por lo que dice la Escritura. Porque lo que dice la Escritura siempre es lo correcto, ¿sabes? No importando las vueltas que nosotros le demos en la cabeza, no importando nosotros pensar, porque empezamos a ponerle señales al Señor. Señor, si es esto, sí, pero esa no es la realidad. Dios te está diciendo en tu palabra X y nosotros tenemos que hacer X. Cuando yo estudiaba en la escuela de misiones, nos decían a nosotros, o nosotros aprendemos por revelación o aprendemos por experiencia. Dios quiere que nosotros aprendamos por la revelación, pero el factor de la experiencia siempre va a estar ahí. Yo entiendo que nosotros tenemos que buscar minimizar el aprender por experiencia y más por revelación. Aquí hay varios ejemplos que menciona la Biblia como, ¿verdad?, como entra la violencia como resultado del pecado, pero habla de Caín y Abel, de rapto y la violación de Dina, el levita y su concubina, Amón y Tamar, la violencia contra la hija de Jefté. ¿Cómo es? Jefté. Y no voy a entrar en detalles de ellos, pero sabemos la historia de Caín y Abel, el rapto y la violación de Dina. No voy a entrar en ellos, son unas historias que pueden leer, pero yo las leí y decía, Dios mío, esto era así. También hubo venganza, pero la realidad es que es impresionante. A veces, bueno, para mí fue impresionante ver estas historias, estos acontecimientos que pasaron en la Biblia y tú te quedas, Dios mío, ¿cómo? Esto no es algo de ahora, pero ¿cómo podía pasar esto? Bueno, y muchas de esas violencias ocurrieron por el celo, por sentir celo de otra persona que ¿verdad? Que Dios vio con buenos ojos la ofrenda de tal cual persona, y entonces pues eso los llevó a cometer, en vez de hacer lo mismo, ¿verdad? De esforzarse, pues no, pues entonces pues se comete entonces la violencia, que es el lado más fácil, en vez de tomar el ejemplo de buen cristiano, pues no, yo voy a tomar la violencia, este está haciendo eso porque él es un lambón, y empieza con esa ofensa verbal, ¿verdad? Y es por eso mismo, o sea, en el mundo existe la violencia de doméstica y demás cosas, pero también aquí dentro de la iglesia lamentablemente ocurre esa violencia de sentirse que alguien es más que yo, y entonces pues tiendo entonces a estar ofendiéndolo con sobrenombre y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Pues por el celo, en vez de esforzarnos un poquito más a hacer como la persona, ¿verdad? O no tan solo ni de tomar a la persona como ejemplo, tenemos que esforzarnos para agradar a Dios. Cada uno tenemos un don distinto, un propósito, o sea, somos parte de un cuerpo, todo el cuerpo tiene una función distinta, y es aceptarnos con las funciones distintas que cada uno de nosotros tenemos. En resumen, yo encontré este versículo que creo que resume todos estos ejemplos. Dice en Santiago 4:1-3, dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes?
¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus pasiones propias. Y eso, en resumidas cuentas, fue lo que pasó en todos estos ejemplos que hay en la Biblia, y es bien impresionante. ¿Qué dice la palabra? Primero que nada, en los 10 mandamientos, el que tenga duda de lo que dice el Señor, que lea los 10 mandamientos. ¿Está claro lo que dice la palabra? En Amos dice: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís, aborreced el mal y amad el bien. En Proverbios 24 dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Si tienen algún versículo que quieran aportar, yo voy a seguir leyendo versículos que encontré que tienen que ver con... En 1 Juan dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Dice qué decía? En Efesios 4, 22, 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos, y renovados con el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuestro hombre, nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Yo puse estos versículos, como mencioné ahorita, tanto el que en algún momento fue agresor, también hay oportunidad de ser transformado, simplemente hay que arrepentirse y confesar el pecado, y el Señor tiene promesas para nosotros y Él nos limpia de nuestros pecados. En el Salmo 34 dice: claman a los justos y Jehová oye y los libre de todas sus angustias. Cercano está Jehová de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Alguien cree? ¿Quién lee 2 Timoteo 1:7? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder, de amor y de dominio propio. Y Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y 1 Pedro 4:8. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y en Salmo 113 dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y yo sé que este de arriba está bien chiquitito, pero el fundamento, ¿verdad?, de nuestras vidas es Cristo. Y el Señor en su palabra nos enseña a vivir por el Espíritu, nos dice cuáles son nuestros deberes conyugales, nos dice qué tenemos que hacer para llevar una vida santa y cómo vivir como hijos de luz. Y para mí fue esto bien importante, porque realmente la Biblia te dice en todas las etapas cómo tenemos que vivir basado en lo que dice la palabra. No nos dice nada más en un área, Él cubre todas las áreas de nuestras vidas. Y yo sé que hay muchos de los versículos que ya se saben, pero realmente a veces se nos olvida poner a Cristo en primer lugar en todas nuestras decisiones, en nuestro estilo de vida. Y como dice Toñito, a veces queremos hacer lo que nosotros queremos, pero no le damos el primado. Ok, ¿cuál es nuestro trabajo? Muy bien, Daniel, a veces queremos un buen trabajo, pero el trabajo realmente nos conviene. Queremos criar a nuestros hijos de alguna manera y tratamos de hacerlo mejor, y hay veces que se nos olvida. Bueno, yo no fui criada, yo no crié a mi hija en la palabra. Cuando vine a los caminos ya mi hija tenía una cierta edad, ella ve el ejemplo en uno, y uno, ¿verdad?, trata de darle el mejor ejemplo. No de apariencia, sino que nuestros hijos vean que en nosotros hay un cambio, al igual que las parejas que son que no, es como igual desigual, a lo mejor se casaron y ninguno iba a la iglesia o ninguno creía en el Señor, porque no es ir a la iglesia, es que es tener a Cristo en su corazón.
que realmente que vea en ti un cambio, que lo que a lo mejor por lo que tú le peleabas o por como tú le hablabas, te expresabas, reaccionabas a una pelea, ya eso no lo haces más. O sea que vas sometiéndote a la palabra y él va a ver, y esta persona va a ver un cambio en tu vida. Y tú sigues orando por tu pareja, por tus hijos, que en algún momento los van a ver llegar a los caminos del Señor, porque Él es tan valioso como lo hemos sido nosotros. Así que ¿alguno pueden leer alguno? Ustedes que están chiquititos. Efesios, lo pueden buscar, Efesios 5:21. Alguien que busque Efesios 5:21. Oh, yo lo tengo aquí, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Voy a seguir leyendo. Sí. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amén. Colosenses 3, del 5 al 10. ¿Alguien lo tiene? Y Efesios 4, 24 al 32. Déjame decir algo sobre ese texto que leí la pastora. Yo digo que ese pasaje específicamente, el que dice: maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo ama a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Y cada vez que yo me enfrento a ese texto, tengo que reflexionar, y tengo que hacer una introspección, porque ese texto nos exige a nosotros más de lo que les exige a la mujer, que es que se sujete. O sea, y yo le digo a ese texto rompemachismo evangélico, porque, o sea, el machismo que nos han criado a nosotros, los que venimos de la cultura latina como Puerto Rico y los de México, es bien fuerte y no nos hace entender a nosotros que nosotros tenemos una responsabilidad, ¿sabes? Una responsabilidad de vida con nuestra pareja. O sea que nosotros tenemos que estar constantemente reflexionando sobre lo que Dios nos exige a nosotros, sobre el cuidado de nuestras esposas, sobre el cuidado de nuestra casa, sobre el cuidado de nuestra esposa como mujer, porque es dar la vida. Jesús dio la vida por la iglesia. Entonces eso es lo que Dios nos exige a nosotros, el sacerdote del hogar, la cabeza del hogar, que a veces nos damos ese guille bobo, porque es un guille bobo, pero la realidad es que Dios nos exige a nosotros más fuerte que lo que le exige a la mujer. Amén. Es que dice que, ¿verdad? Tenemos que someternos, es una sumisión mutua. Uh-huh. Es una sumisión mutua para que podamos estar en un mismo sentir. Así es como nosotros tenemos que estar en la iglesia, en un mismo sentir. Amén. Y por eso aquí todos nos tenemos que someter, ¿verdad? Yo me someto a Cristo, ustedes se someten a mí y nos sometemos los unos a los otros. Si no, nunca vamos a poder llegar a ese único sentir que es el que Dios quiere, Jesucristo quiere para nosotros. No, yo veo todos estos, te voy a como cambiar esto un poquito. Todos esos textos bíblicos que tú has traído que son muy buenos, que hablan, y si das para atrás, ¿verdad? Un poquito, el anterior que tenía, lo tengo que ver de aquí, perdónenme. No quiero molestar a nadie, porque yo veo esto: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor,
porque el amor cubrirá multitud de pecados. Vestidos pues como escogidos de Dios y santos, amados, de entrañable misericordia y benignidad, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, dominio propio. Y yo veo todo esto acá arriba: confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si tú eres una mujer o un hombre que está en una situación de violencia doméstica, ¿cuál de ellos tú escoges para tomar una decisión? Porque si yo leo el de Pedro, dice, y ante todo, tened entre todos ferviente amor, pues yo lo voy a amar. Y me tengo que someter. Escogidos, somos vestidos como escogidos, santos. Entonces, cada uno de ellos me da una solución diferente. Y yo tengo que tener mucho discernimiento y sabiduría espiritual para saber qué decisión yo debo de tomar. Bueno, ¿y qué identidad tenemos en Cristo? Porque en la realidad yo creo que Y si eso es parte de, y si no soy creyente, a veces, ¿verdad? Si uno no es creyente, voy a dar mi experiencia, toma otras actitudes, tal vez rebelde o retantes, o hago otro tipo que a la larga es perjudicial para mi salud emocional, física, porque no conozco la palabra. Seguro. Pero si yo tengo una identidad en Cristo, yo tengo que primero buscar ayuda. Y si digo esto de una manera muy personal, ¿verdad? Pero yo creo que una persona, si es creyente y está congregándose en una iglesia, debe de buscar ayuda pastoral, es lo primero. Dicen psicólogos, psiquiatras, sí los pueden utilizar. Pero la realidad es que uno tiene que venir a su consejero espiritual, presentar, él va a dar unas alternativas que van a trabajar, pero va a llegar un momento dado que uno tiene que tomar una decisión. Y ahorita voy a hacer una pregunta, pero que la puedo saltar ahora. ¿Es el abuso doméstico una razón para el divorcio? Sí, está. Bueno, después de haber agotado los recursos y digo, si la exacto, si la vida está en peligro, hay que arrancar a huir. ¿Qué piensas? Oye, va a dormir con un ojo abierto, otro cerrado. Ok, depende del contexto de que tú pongas, o sea, si la violencia es motivo para el amor, la violencia es motivo para mirar para arriba, eso sí. O sea, porque yo pienso que toda la violencia, no sé si fue la pastora o quién fue que dijo, viene de una inseguridad, y entonces cuando ambas parejas están inseguras empieza la desconfianza y ya tú abriste la puerta así para todo lo que viene después. Y entonces yo pues tengo mis reservas, yo respeto a los psicólogos y todo eso, pero yo pienso que todo empieza con un problema espiritual y una desconexión espiritual. Claro, ellos tienen su expertise, sus áreas de trabajo, pero muchas de estas cosas del machismo, la violencia, el querer ser más, o sea, vamos a cuando nosotros teníamos 15 años, las nenas lindas con quien jangueaban, pues el más malo, esa era la verdad. Y entonces el más malo que era una persona violenta, y eso así mismo era en su relación. El resultado de eso no puede ser bueno, o sea, no hay un cambio hasta que uno empieza a mirar para arriba y uno dice, diantre, esto está mal, esto lo tengo que corregir, esto debe ser así, mira lo que dice aquí. Entonces uno empieza a trabajar con su inner me, con su persona de adentro, con su espíritu, y empieza a saber todas esas cosas que uno puede ver la vida de otra manera o dejar de ser violento, o sea, y yo hablo así, pero en realidad en mis pasadas relaciones el abusado era yo. O sea, y suena raro que yo lo diga, pero sí, abusaba de mí mi esposa. Y entonces pues eso... Una parte de la vida tú vas a encontrar que el Señor te diga, quédate ahí aunque te maltraten. Sí, porque lo que pasa es que tú puedes buscar ayuda, o sea, uno busca ayuda, pero
Hasta cierto punto, porque no toda la vida tú vas a estar aguantando, Claro, o sea, claro que no, o sea, porque te va a consumir, entonces vas a terminar tú. 7 pies bajo. Sí, o sea, Es más, te voy a decir algo, mi segunda relación cuando yo me fui ya yo conocí al Señor. O sea, entonces era como que o yo parto y sigo mi vida o me van a matar o no, o sea. como dice el corito, mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Nanet y Yo creo que, bueno, sabemos que sí, que la mayoría de veces es un problema espiritual, pero hasta los cristianos que están en la iglesia, lo que pasa es que no buscan consejero pastoral. Porque pues no lo reconocen tampoco. ellos quieren psicología y cosas así. Yo estaba en una clase de consejería pastoral y decían que antes en la iglesia, en los 90s y anterior de eso, 90% de los cristianos iban a su pastor o a un pastor para conseguir ayuda. Correcto. Pero hoy no hacen eso, aunque están en la iglesia, y hay muchas razones para eso, pero estamos ahora en una etapa donde la gente quiere buscar la ciencia y no piensan que los pastores tienen la capacidad de aconsejar a alguien, y piensan que un psicólogo que tiene más estudios pues va a poder mentorear ellos mejor y darle mejor explicaciones que un pastor, cuando la problema el 90% del tiempo es un problema espiritual y el psicólogo no puede ayudarte en eso. Entonces uno debe de empezar con el pastor, y si realmente a veces hay gente que tiene esquizofrenia, cosas mentalmente que realmente necesitan ayuda de un psicólogo, pues uno pasa eso, pero la mayoría de veces se puede solucionar con el pastor para dirigirte espiritualmente, pero la gente no tiene su mente, su vista en eso. Ellos quieren el psicólogo. O simplemente no lo reconocen. O buscan su amigo, o buscan un consejero license allá afuera. Ellos quieren más gente con estudio, bien profesional, pero realmente si el Señor te puso un pastor, con ese uno debe de empezar primero, y eso es parte de la problema hoy en día. Leilani. ¿Ya? Ok. ¿Alguien más había...? Hay una pregunta sobre el tapete, ¿verdad? Mi opinión, yo como pastores le daría terapias individualmente, porque uno tiene que oír las dos partes, ambas partes, ¿verdad? Porque uno no va a decir, sepárate, divórciate, sin llegar a una conclusión, porque nosotros nos tenemos que amparar en lo que dice el Señor. No es lo que dice el consejero, el abogado, el psicólogo, como dice ella, no. Nosotros como consejeros espirituales tenemos que todo lo que hagamos tiene que fundamentarse por la palabra. Yo los trataría individualmente. Si él se resiste o ella se resiste, pues ya eso es su decisión. Uno brega por la persona. Correcto. Que verdaderamente está dispuesta. Si están dispuestos a cambiar los dos, pues ya se sabe que por la palabra nosotros como consejeros vamos a tratarlos de encaminar a los dos. Porque lo de nosotros es no separación. Yo tengo entendido que la Biblia establece que solamente a causa de adulterio o de yugo de desigual, ¿verdad? Eso es lo único que dice la palabra, por separación. Esa es mi opinión. Ahora mismo en Puerto Rico hay una serie de problemas. Los pastores están enfrentando cosas bien difíciles. ¿Por qué? Por causa de esto mismo, de que ahora mismo pues un pastor aconsejarle a una persona erróneamente, y aún los consejeros matrimoniales se cometen errores, porque si están maltratándome a mí o maltratando una oveja que viene donde mí, yo no puedo obligar a
esa persona que viva con él, tengo que decirle no, separado, aquel allá y el otro allá, hasta que se llegue a una conclusión correcta, como dice la palabra. Si no ceden, pues entonces allá ellos. Pero nosotros como consejeros espirituales nos amparamos en lo que dice la palabra. Yo estoy de acuerdo con lo que ella estaba diciendo, pero en el punto de que dependiendo de qué tipo de violencia es, porque si es una violencia en que se física, ahí hay un riesgo, esa vida de esa persona ya es responsable tuyo. Tú tienes que decirle a esa persona, tienes que alejarte de eso, tienes que buscar ayuda pertinente, una orden, porque por eso es lo que está pasando hoy en día. Los matan. So, hay que también tener esa responsabilidad, dependiendo del caso. Si es físico, yo en mi opinión le diría, tienes que salir de ahí, buscar ayuda para que esa persona, porque si no, por eso es lo que está pasando. Y pues, y sí, ella tener esa ayuda o él tener, porque eso puede pasar en ambos, tener esa ayuda espiritual, ¿verdad? Guiarlo espiritualmente, pero también ser responsable que si esa persona está en riesgo, no decirle quédate ahí, ora. Según el Departamento de Justicia y otro blog que leí que es bíblico de pastores, decía que lo primero que se tiene que hacer es ir a donde su pastor, si en el caso que estuviera, ¿verdad?, en una iglesia. Esto es lo que dice el blog de lo que es cristiano, que fuera donde su pastor, el pastor, parte de su función o entonces referirlo a ciertos departamentos de justicia, tener un tiempo de separación, se van trabajando con ambos o en conjunto, y entonces ahí llega un término que se toma una decisión si se ha visto mejoría o no, pero se refiere a diferentes agencias dependiendo sea el caso. En el caso que no era el blog cristiano, que la primera alternativa no era venir a una consejería espiritual, pues decía ir a las diferentes agencias, entidades públicas de justicia, para que entonces o le hacen una ley de protección o lo separan, pero en muchos de estos casos que las personas, esto en las estadísticas están los que reportan, pero no es hasta que ocurre una muerte, una desgracia, que entonces cuando se va al trasfondo era una persona que había sido abusada o entonces la mató su pareja, porque ella lleva un tiempo en esto, un patrón, y a las personas no hablarlo con nadie a su alrededor, usualmente ya la otra persona tiene más poder sobre ella porque la tiene totalmente doblegada, o sea, la tiene, y entonces, y eso es lo que pasa, que la gente no se orienta, no busca ayuda, no reconoce, y pues para todo, sea el maltratante o la víctima, tiene que buscar ayuda, tiene que dejárselo saber a alguien, ya sea espiritual, legalmente, y es un proceso que se tiene que trabajar. Es interesante porque muchas veces esas personas piensan, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de la esposa creyente, y el esposo dice que se va, y muchas veces ella le dice no te vayas, por favor quédate, porque piensa que al ella ser creyente en un momento dado ella va a ser de influencia para que él se convierta y se salve. Pero Primera de Corintios 7:15 dice, en cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos el cónyuge creyente ya no está ligado al otro, porque Dios lo ha llamado a ustedes a vivir en paz. Sí, yo puse algunos. Mira, ahí lo dice. Pero hay otros test, pero ya se nos acabó el tiempo. Esto es un test que usualmente usan los psicólogos o alguien que trabaja con las personas para saber y detectar si hay alguien que es víctima de violencia doméstica, y empiezan a hacer, pues ellos le llaman el DIA, ciertos tipos de preguntas para saber si esto es lo que está ocurriendo en su casa, y entonces lo debe hacer a las dos partes. Disimuladamente tiene que hacer. Esto era algunas señales de advertencia para los adolescentes. Alex, y después te cojo.
Porque dice que la violencia doméstica se detecta desde el noviazgo. Y tú puedes ver los rasgos de una persona que puede ser violenta en su relación desde el noviazgo. Y este versículo yo lo encontré, está en Hechos 17:24, dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos construidos por hombres ni se deja servir por manos humanas como si necesitara algo. Por el contrario, Él es quien a todos da vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto hizo Dios para que todos los que lo busquen, aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas han dicho, de Él somos descendientes. ¿Y alguno sabe qué es a tientas? ¿Alguien sabe qué es? Aunque sea a tientas. Si no pueden encontrar, como que están buscando y no encuentran, porque la vista corta. Es como, aunque lo vieras. aunque no vea, es como estuviéramos ahora mismo a oscuras y empezamos a buscar. Y aunque no sabemos la dirección, pero en la palabra sería fe, ¿verdad? Que aquí dice a tientas, pero yo lo puse en mi manera fe. Que es exacto, la fe, ¿verdad? Es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve. Así que, aunque sea de esa manera, todos tenemos que seguir buscando del Señor. Aportar algo. A nosotros nos tocó trabajar en nuestra iglesia con mujeres abusadas. Y muchas veces nosotros mismos llegamos con estas personas, es que porque eres boba, porque eres tonta, muchas veces les decimos así. Y esa persona no es que le agrade que la estén abusando, pero está pensando en sus hijos. Muchas veces le dicen, déjalo, pero todo el mundo la abandona cuando ya se queda con todas esas criaturas. Entonces, todo ese punto de vista no lo estamos viendo. A veces están amenazadas y no se No, atreven y a es expresar. porque les han dicho psicológicamente, ellos, el abusador sabe cómo manipular. Correcto. Le dice, si yo me voy, ¿cómo vas a mantener a mis hijos? Y yo lo he visto, hemos visto hombres también que se han casado con mujeres americanas y los han obligado a que estén allí, los golpean, les hacen muchas cosas y por vergüenza ellos no lo dicen. Todo ese tipo de casos yo los podía ver y me tocaba a veces ir con la policía a sacar gente para poderla poner en Arlington en un lugar de refugio para mujeres maltratadas. Que lo tenía en la iglesia bautista en ese lugar y ahí era que bregábamos con todos esos casos. Pero que es triste muchas veces hablarle a una persona como regañándolas porque ellas de por sí ya están sufriendo. Entonces a veces no hay ni que decirles nada, uno las abraza, ora con ellas y después les escucha qué les está pasando. Porque ellas lo que quieren es una salida, pero no quieren que le hagan daño al marido. No quieren que les pase nada. Siempre lo están protegiendo ellas. No, sí va a cambiar, mire, sí va a cambiar. Y no es verdad. Pero con amor uno las va guiando y con la palabra poquito a poco. Y ya después ella dice, ¿cree que me pueden ayudar entonces? Es que no quiera ayudar, es que ella ya está suprimida por su esposo. Le trajo al de Corintios, al cuadrito que había aquí, que mencionó. El de Corintios 3, el de que Efraín leyó. Si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el creyente queda sin obligación. Porque, hermano, si alguien no quiere, nadie te puede obligar. Pero fíjense que es el no creyente, porque es que el creyente se supone que se sometan los dos. Ahí está. Eso es. Si este se va, tú te quedas libre. Pero es que se supone que nos sometamos los unos a los otros. Esa es la solución que le da la palabra. Porque cuando estamos en Cristo, aquí todo el mundo tiene que estar sometido. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Nos sometemos a Cristo y nos sometemos los unos a los otros. Se supone que vayamos al pastor, al consejero y nos sentemos y lleguemos a un acuerdo. Y vivamos, como dice la palabra, en paz. Porque Dios nos ha llamado a vivir en paz. El divorcio no se da de un día para otro. Una serie de eventos. Si alguno aquí tiene algún evento, alguno, ¿verdad? Y está escuchando, tiempo de consejería antes de que llegue al final de la vida. Pero antes el
divorcio se cogió, o sea, brincamos del matrimonio al divorcio, y cuando nos acostumbramos al divorcio, ya el divorcio era la solución inmediata. Es lo normal. Pero ahora no nos divorciamos, ahora nos Ahora nos juntamos casamos. para no tener que pasar Sí, por el divorcio. ahora no nos casamos. Sí. La libreta de citas está en el counter de entrada allí. Bueno, esperemos que la persona no tenga muchas citas por eso, pero... Recomienden amigos, hermanos, vecinos. Ahora no hay que divorciarse porque el problema está resuelto, ¿verdad? Seguro. Así es que hay que someterse. Amén. Ahí en la palabra está la solución de todo. Si no te sometes, te lleva el diablo. Esa es la que hay. Esa es la que hay. Exacto. Hermanos, vamos a orar para orar por las ofrendas y luego cantamos y nos despedimos. Vamos a orar primero. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por estas enseñanzas, Padre, que tú nos has estado dando, Padre mío. Ayúdanos, Padre, para poder aprender más de lo que ahorita estamos oyendo, Padre Santísimo de la Gloria. Tú que todo lo puedes, Señor, danos discernimiento, Padre, entendimiento, Señor, para que nos sometamos mejor a ti, Señor, y no al mundo, Padre mío, porque solamente en ti encontramos el refugio, Señor. Danos sabiduría y entendimiento, Padre, te lo pido, Señor. En este momento, Señor, que vamos a recoger las ofrendas, Señor, te pido que las bendiga grandemente. Por eso te lo pido en nombre poderoso. Gracias a Dios. Amén. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. El poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Oh, Padre Santo, Padre maravilloso. Te honramos, Señor. Gracias, Te Señor. damos todo honor, toda gloria, Padre Santo. Señor, mi Dios, gracias, Padre Celestial, por este tema
por esta palabra que traíste a nosotros, Señor, mi Dios. Gracias. Que cale en nuestros corazones, Señor, que apliquemos, que transformemos nuestra mente, Señor, mi Dios, con tu palabra, Padre Santo, Padre amado. Que podamos también ser instrumento a otros, Señor, mi Dios, para llevar también este mensaje, Señor, Padre amado, porque tu iglesia necesita brillar con tu luz, Señor, mi Dios. Es la única solución que tiene este mundo, Padre celestial, Padre amado, mi Señor. Señor, te pedimos, Señor, Padre Santo, por alguna persona que esté pasando con esta situación, Señor, mi Dios, Padre Santo, Padre celestial, Padre amado, Señor. Oh, Padre, que escuche tu voz, que escuche tu palabra, Señor, mi Dios, Padre Santo, Padre amado. Que se pongan de mutuo acuerdo, Señor, mi Dios. Que prevalezca ese amor, Señor, que tú tienes para nosotros, Padre celestial, Padre amado. Señor, que se purifique porque tú has de venir pronto, Padre celestial. Y estás preparando una iglesia, Señor, mi Dios. Una iglesia sin mancha y sin arrugas, Señor, mi Dios. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho, Señor, mi Dios, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que continúes con nosotros, que nos llenes de tu Espíritu Santo, Padre celestial, que tengamos citas divinas contigo, Padre Santo, encuentros maravillosos, Señor, Padre Santo, que podamos volvernos a reunir aquí, Señor, para adorarte y glorificarte, Señor. Y esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Voz se oirá.